Hoy te contaré 3 encuentros reales que nadie logra explicar, entidades que no se ven claramente, pero te hacen sentir observado, testimonios de quienes sintieron su respiración, sin saber de dónde venía, marcas en la piel, voces en la oscuridad, miradas que paralizan. Si crees que puedes escapar, mejor piénsalo 2 veces. Tres encuentros con entidades sombrías. Los testimonios que estás a punto de escuchar no son ficción, son relatos documentados, recopilados durante años de investigación en los rincones más oscuros de la experiencia humana. Nombres han sido cambiados, lugares protegidos, pero el terror permanece intacto. Primera historia. La carretera del silencio. La carretera estatal 127 atraviesa el desierto de Sonora como una cicatriz negra sobre piel reseca. Es una herida que sangra asfalto bajo el sol implacable del día, pero que en las noches se transforma en algo completamente distinto, algo que respira. Miguel Sánchez conocía esa carretera como la palma de su mano. 23 años manejando el mismo tramo, transportando mercancía desde Hermosillo hasta Mexicali, 23 años de madrugadas silenciosas, de estaciones de radio que se desvanecían en estática, de luces que parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Había visto de todo: tormentas de arena que convertían el mundo en una pesadilla beige, coyotes que cruzaban como sombras hambrientas, incluso algún que otro accidente que lo había marcado para siempre. Pero nunca había visto eso. La noche del 15 de marzo de 2023, Miguel conducía su Kenworth cargado con electrodomésticos. El reloj del tablero marcaba las 3:47 de la madrugada cuando comenzó a sentir que algo no estaba bien. No era nada que pudiera señalar con precisión. El motor sonaba normal. Los neumáticos mordían el asfalto con su ritmo hipnótico habitual. Incluso la radio mantenía una señal débil pero constante desde una estación de Tijuana que transmitía música de los 80, pero el aire había cambiado. Miguel bajó la ventana para sentir la brisa nocturna, esperando que el aire fresco despejara esa sensación inexplicable que le erizaba la piel. En lugar del alivio esperado, lo que entró por la ventana fue algo que no debería existir en el desierto de Sonora: el olor a tierra húmeda, como después de una tormenta intensa. Pero no había llovido en semanas. El olor se intensificó hasta convertirse en algo casi físico, una presencia tangible que se aferró a su garganta. Miguel tosió, tratando de expulsar esa sensación pegajosa, cuando sus faros iluminaron algo en la distancia. Al principio pensó que era otro camionero detenido, una silueta oscura al lado derecho de la carretera, inmóvil, como si esperara. Miguel redujo la velocidad automáticamente, preparándose para ofrecer ayuda si fuera necesario. Era una regla no escrita entre los choferes de larga distancia: siempre te detienes por un compañero. Pero mientras se acercaba, la silueta comenzó a crecer, y crecer, y crecer. Lo que Miguel había tomado por un hombre resultó ser algo imposiblemente alto, 2,5 metros, quizás 3. La figura permanecía completamente inmóvil al borde de la carretera, y a medida que los faros la iluminaban mejor, Miguel se dio cuenta de que no tenía la forma exacta de un ser humano. Era demasiado delgada, demasiado larga, como si alguien hubiera tomado la silueta de una persona y la hubiera estirado en todas las direcciones hasta convertirla en una pesadilla geométrica. Miguel sintió que su pie buscaba instintivamente el freno, pero algo lo detuvo. Una voz en su cabeza, una voz que no era suya, le susurró que no se detuviera, que siguiera conduciendo, que no mirara. Pero Miguel miró. La entidad no tenía rostro en el sentido tradicional. Donde debería estar la cara, había una superficie lisa, negra como el vacío entre las estrellas, pero tenía ojos. Dios santo, tenía ojos. 2 puntos de luz dorada que brillaban con una intensidad que quemaba la retina, como si fueran 2 soles miniatura incrustados en la nada absoluta. Miguel sintió que el volante se le resbalaba entre las manos sudorosas. El motor del Kenworth rugía suavemente, pero el sonido parecía provenir de muy lejos,
como si estuviera escuchando a través de agua espesa. Todo su mundo se había reducido a esos dos ojos dorados que lo miraban fijamente. No había malicia en esa mirada, eso era lo más aterrador. No había odio, ni hambre, ni siquiera curiosidad. Era una mirada completamente vacía de emociones humanas, como si Miguel fuera un insecto observado por algo que ni siquiera podía comprender su existencia. El tiempo se detuvo. Miguel no sabía si habían pasado segundos o horas cuando finalmente logró apartar la mirada de esos ojos hipnóticos. El esfuerzo fue físico, como arrancar sus globos oculares de un imán invisible. Cuando miró el velocímetro, se dio cuenta de que había reducido la velocidad a apenas 20 kilómetros por hora sin siquiera darse cuenta. Pisó el acelerador, con desesperación, sintiendo que necesitaba alejarse de esa cosa lo más rápido posible. El motor respondió con un rugido potente, y el camión se lanzó hacia adelante. Miguel mantuvo la vista fija en la carretera, negándose a mirar por los espejos retrovisores. No quería saber si la entidad lo seguía, no quería confirmar la terrible sospecha de que esos ojos dorados seguían clavados en su nuca. Condujo durante 20 kilómetros antes de atreverse a mirar atrás. La carretera estaba vacía, pero la sensación de ser observado persistió hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados que le recordaron demasiado a esos ojos imposibles. Miguel llegó a Mexicali 3 horas tarde. Su supervisor le preguntó qué había pasado, pero Miguel no supo qué responder. Cómo explicar que había perdido tiempo porque se había encontrado con algo que no debería existir. Cómo describir la parálisis que había sentido bajo esa mirada alienígena. Inventó una historia sobre problemas mecánicos. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel evitó el turno nocturno. Pidió rutas diurnas, trabajos locales, cualquier cosa que lo mantuviera alejado de la carretera 127 después del atardecer. Sus compañeros se burlaron suavemente de él, diciéndole que se estaba volviendo viejo, que ya no tenía estómago para las corridas nocturnas. Miguel dejó que hablaran, era mejor que la verdad, pero las cuentas no se pagaban solas, y después de 2 semanas, su supervisor lo llamó a su oficina. Había una carga urgente que necesitaba llegar a Mexicali antes del amanecer. Era un trabajo bien pagado, con bonificación por urgencia. Miguel necesitaba el dinero, así que aceptó. La noche del 2 de abril, Miguel se encontró una vez más conduciendo por la carretera 127. Había tratado de convencerse de que lo que había visto era producto del cansancio, una alucinación causada por demasiadas horas de manejo y muy poco sueño. La mente humana era capaz de crear los engaños más elaborados cuando estaba bajo estrés, pero mientras conducía, sintió que el aire volvía a cambiar. El olor a tierra húmeda regresó, más intenso que antes. Esta vez venía acompañado de algo más, el sonido de pasos largos, lentos, que parecían seguir el ritmo del motor del camión. Miguel subió el volumen de la radio, tratando de ahogar el sonido, pero los pasos atravesaban la música como si fuera papel. A las 3:47 de la madrugada, exactamente la misma hora que la vez anterior, Miguel vio la silueta, pero esta vez no estaba al lado de la carretera, esta vez estaba parada en medio del asfalto. Miguel pisó el freno con tanta fuerza que sintió como si sus costillas fueran a atravesar el volante. Las llantas del Kenworth chillaron contra el asfalto, dejando marcas negras que humearían hasta el amanecer. El camión se detuvo a menos de 10 metros de la entidad. La criatura no se movió. Miguel se quedó sentado en la cabina, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se le saldría del pecho. Los faros del camión iluminaban la figura de lleno, y ahora Miguel podía ver detalles que hubiera preferido no conocer. La entidad no parecía tener piel, su superficie era lisa y brillante, como obsidiana pulida, pero se movía sutilmente, como si fuera líquida. No tenía articulaciones visibles, pero de alguna manera sugería la forma de brazos y piernas, como si fuera una interpretación abstracta de la forma humana, hecha por alguien que nunca había visto realmente a una persona. Y esos ojos, esos malditos ojos dorados que brillaban con una luz propia, proyectando sombras imposibles hacia atrás.
la entidad comenzó a caminar hacia el camión. Sus movimientos eran completamente silenciosos, a pesar del sonido de pasos que Miguel seguía escuchando. Era como si los pasos provinieran de algún otro lugar, de alguna otra dimensión que se superponía imperfectamente con la realidad. Cada paso que daba la criatura era demasiado largo, cubriendo más distancia de la que debería ser físicamente posible. Miguel trató de hacer arrancar el motor, pero sus manos temblaban tanto que no conseguía girar la llave. La entidad se acercaba lentamente, inclinando su cabeza imposible en un ángulo que rompía las leyes de la anatomía. Era como si estuviera estudiando a Miguel, tratando de entender qué era exactamente lo que tenía delante. Cuando estuvo a apenas 5 metros del parabrisas, la entidad se detuvo. Miguel podía ver ahora que su superficie no era realmente sólida. Era como mirar aceite negro en movimiento, con patrones que se formaban y se disolvían constantemente, pero los ojos permanecían fijos, estables, clavados en Miguel con una intensidad que le quemaba el alma. De repente, la entidad extendió lo que podría haber sido un brazo. El apéndice se estiró imposiblemente, creciendo como una serpiente negra hasta tocar el parabrisas del camión. Cuando lo tocó, el vidrio no se rompió. En lugar de eso, comenzó a volverse negro desde el punto de contacto, como si la oscuridad fuera un virus que se extendiera por la superficie. Miguel sintió el frío atravesando el vidrio, un frío que no era natural, que parecía provenir de un lugar donde nunca había brillado el sol. Sus dientes comenzaron a castañetear, y su aliento se volvió visible en el aire que segundos antes había sido cálido. La oscuridad se extendió por todo el parabrisas hasta que Miguel no pudo ver nada del exterior. Estaba encerrado en una cápsula de negrura absoluta, con solo el débil resplandor del tablero como compañía, pero podía sentir que la entidad seguía allí, esperando al otro lado del vidrio ennegrecido. Miguel cerró los ojos y comenzó a rezar. No había sido religioso desde la infancia, pero en ese momento las palabras brotaron de su boca como si tuvieran vida propia. Padre Nuestros y Ave Marías se mezclaron con súplicas desesperadas a cualquier Dios que quisiera escucharlo. No sabía si habían pasado minutos u horas cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos. El parabrisas había vuelto a la normalidad. Miguel miró a través del vidrio cristalino y vio que la carretera estaba vacía. No había rastro de la entidad, como si nunca hubiera existido, pero en el asfalto, justo donde había estado parada la criatura, Miguel pudo ver una marca perfectamente circular, de un negro más profundo que la noche, como si alguien hubiera quemado un agujero en la realidad misma. Miguel arrancó el motor y condujo alrededor de la marca, negándose a tocarla con las llantas del camión. No quería saber qué pasaría si lo hacía. Llegó a Mexicali cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Esta vez no inventó excusas. Simplemente entregó la carga y condujo directo a la oficina de su supervisor. Renunció esa misma mañana. Miguel nunca volvió a manejar de noche. Consiguió trabajo en una fábrica local, con turnos diurnos y un salario mucho menor. Sus compañeros no entendían por qué había abandonado un trabajo bien pagado por algo tan mundano. Miguel nunca se lo explicó, pero a veces, en las noches cuando no puede dormir, Miguel sale al patio de su casa y mira hacia el norte, hacia donde se extiende la carretera 127, y jura que a veces puede ver 2 puntos de luz dorada brillando en la distancia, como estrellas caídas que han decidido quedarse en la tierra, esperando. Segunda historia, la huésped de las madrugadas. El departamento 4 Vites del edificio San Cristóbal había estado vacío durante 8 meses cuando Elena Vargas firmó el contrato de arrendamiento. El precio era sospechosamente bajo para un inmueble tan bien ubicado en la colonia Roma Norte, pero Elena no estaba en posición de hacer preguntas. Acababa de divorciarse, su trabajo como editora freelance apenas le daba para sobrevivir y necesitaba un lugar donde rehacer su vida. El portero del edificio, un hombre mayor llamado Don Artemio, le había dado las llaves con una expresión extraña. Es un buen departamento, le había dicho, evitando su mirada. Solo, cierre bien todas las puertas antes de dormir. Elena había pensado que se refería a la seguridad. En esa zona de la ciudad,
era normal ser cauteloso. El departamento era perfecto para sus necesidades, un espacio abierto con cocina integrada, un dormitorio espacioso con ventana hacia el patio interior, y un baño que, aunque pequeño, tenía una bañera vintage que Elena adoró inmediatamente. Los pisos de duela crujían suavemente bajo sus pies, dando al lugar una personalidad que los departamentos modernos simplemente no tenían. Elena se mudó un viernes por la tarde, con la ayuda de 2 amigos y una camioneta alquilada. Para el domingo ya se había instalado completamente. Sus libros llenaban las repisas improvisadas, sus plantas decoraban las ventanas, y su cama nueva ocupaba la esquina del dormitorio junto a la ventana. La primera semana transcurrió sin incidentes. Elena estableció una rutina, escribía durante el día, cocinaba cenas sencillas mientras escuchaba podcasts, y se bañaba en esa hermosa tina antes de acostarse. Por las noches leía hasta que el sueño la vencía, generalmente alrededor de la medianoche. Fue en la segunda semana cuando comenzó a sentir que no estaba sola. Al principio era solo una sensación, esa percepción primitiva que le decía que había alguien más en el departamento. Elena se levantaba de la cama, revisaba todas las habitaciones, verificaba las cerraduras, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. Se convenció de que era paranoia post-divorcio, el miedo natural de una mujer viviendo sola por primera vez en años, pero la sensación persistía. Era más intensa en las madrugadas, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana. Elena se despertaba con la certeza absoluta de que alguien la observaba desde la oscuridad. Encendía la lámpara del buró y examinaba cada rincón del dormitorio, pero solo encontraba sus propias sombras proyectadas en las paredes. La tercera semana, Elena comenzó a escuchar sonidos. No eran ruidos fuertes o amenazantes, eran sutiles. El crujido de las duelas en la sala cuando ella estaba en el dormitorio, el sonido casi imperceptible de una silla siendo movida, el susurro de tela rozando contra las paredes. Elena se había acostumbrado a los sonidos normales del edificio, los vecinos de arriba que caminaban pesadamente, las tuberías que se quejaban cuando alguien abría un grifo, el tráfico distante que nunca cesaba completamente. Pero estos sonidos eran diferentes, eran demasiado deliberados, demasiado conscientes. Elena instaló cerraduras adicionales, revisó todas las ventanas, incluso habló con don Artemio sobre la posibilidad de que alguien tuviera una copia de sus llaves. El portero la tranquilizó, pero Elena notó que no la miraba directamente a los ojos cuando le aseguró que era imposible que alguien más tuviera acceso al departamento. Fue durante la cuarta semana cuando Elena finalmente vio la silueta. Sera había despertado a las 3:23 de la madrugada con esa familiar sensación de ser observada. Esta vez, sin embargo, decidió no encender la luz inmediatamente. Se quedó acostada, con los ojos entreabiertos, fingiendo estar dormida mientras examinaba la habitación en la penumbra. Al principio no vio nada inusual. La luz de la calle que se filtraba por las cortinas creaba los patrones familiares de sombras. En las paredes, la silla donde dejaba su ropa estaba en su lugar habitual junto al armario. La puerta del dormitorio permanecía cerrada, tal como la había dejado. Pero entonces, Elena notó algo que hizo que su sangre se helara en las venas. Al pie de su cama, apenas visible en la oscuridad, había una forma que no debería estar allí. Elena parpadeó, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero la forma seguía allí, una silueta sentada perfectamente inmóvil en el borde de la cama, como si fuera un invitado que hubiera llegado sin ser invitado y hubiera decidido quedarse. El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que la silueta podría escucharlo. Pero la forma no reaccionó, simplemente permanecía allí, completamente inmóvil, como una estatua hecha de sombras condensadas. Elena trató de convencerse de que era una alucinación. El estrés del divorcio, la mudanza, la presión económica, todo eso podía crear tics de la mente, pero la silueta era demasiado sólida, demasiado presente. Podía sentir el peso de la presencia hundiendo ligeramente el colchón. Lentamente,
tratando de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera alertar a la entidad de que estaba despierta. Elena estiró la mano hacia la lámpara del buró. Sus dedos encontraron el interruptor, pero cuando lo presionó, no pasó nada. La lámpara estaba descompuesta. Elena sintió una oleada de pánico, pero se forzó a permanecer inmóvil. La silueta seguía allí, y ahora Elena podía distinguir más detalles. Era del tamaño de una persona adulta, pero su forma era extrañamente imprecisa, como si estuviera hecha de humo denso que hubiera tomado forma vagamente humana. No tenía rasgos faciales distinguibles, pero Elena tenía la terrible certeza de que la estaba mirando. El aire en la habitación se había vuelto espeso y frío. Elena podía ver su propio aliento, pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en la oscuridad. El olor a humedad que había notado ocasionalmente en las últimas semanas se había intensificado hasta convertirse en algo casi tangible, como si el departamento se estuviera llenando lentamente de agua invisible. Elena no sabía cuánto tiempo habían permanecido así, mirándose la una a la otra en la oscuridad. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haberse detenido, atrapado en esa burbuja de terror silencioso. Finalmente, Elena decidió que no podía seguir fingiendo estar dormida. Su cuerpo estaba rígido por la tensión, y necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper esa parálisis espantosa. Muy lentamente, Elena se incorporó en la cama. La silueta no se movió. ¿Quién eres?, susurró Elena, su voz apenas audible en la quietud de la madrugada. La silueta inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Fue un movimiento extrañamente humano, pero ejecutado de una manera que era completamente antinatural. La cabeza se movió demasiado lejos, en un ángulo que hubiera roto el cuello de cualquier ser humano. Elena sintió que el miedo se transformaba en algo más primitivo, más puro. Era terror en estado salvaje, el tipo de miedo que sus ancestros habían sentido al escuchar rugidos en la oscuridad que rodeaba sus fogatas. ¿Qué quieres?, preguntó Elena, esta vez con más fuerza. La silueta se inclinó hacia adelante. Elena vio entonces que no era completamente sólida. Podía ver a través de ella, como si fuera una proyección hecha de sombras y frío. Pero cuando la entidad extendió lo que parecía ser una mano hacia Elena, se sintió completamente real. Los dedos de la silueta tocaron el brazo desnudo de Elena. El contacto fue como ser tocada por hielo vivo. No era simplemente frío, era la ausencia completa de calor, como si toda la energía térmica de su cuerpo estuviera siendo drenada a través de ese punto de contacto. Elena gritó, pero el sonido salió como un gemido ahogado, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado espeso para transmitir el sonido adecuadamente. Pero lo que hizo que Elena verdaderamente entrara en pánico no fue el frío, fue la textura. Los dedos de la silueta se sentían viscosos, como si estuvieran cubiertos por algún tipo de limo que se adhería a la piel. Elena podía sentir el líquido extendiéndose por su brazo, dejando un rastro de entumecimiento a su paso. Era como si la entidad estuviera marcándola de alguna manera, reclamándola. Elena se apartó violentamente, rodando hacia el lado opuesto de la cama. Se las arregló para alcanzar su teléfono celular y activar la linterna. La luz blanca y brillante inundó la habitación, y la silueta se desvaneció, como humo disipándose al viento. La entidad simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, sólida y terrible, y al siguiente no había nada más que él. Espacio vacío al pie de la cama. Elena se quedó allí, jadeando, con la linterna del teléfono iluminando cada rincón de la habitación. No había rastro de la presencia, excepto por una cosa: en el lugar donde la silueta había estado sentada, las sábanas estaban húmedas. Elena tocó la mancha con manos temblorosas. El líquido era viscoso y frío, exactamente como lo que había sentido en su brazo. Tenía un olor extraño, como a tierra después de una lluvia intensa, pero con un componente metálico que le recordaba a la sangre. Elena encendió todas las luces del departamento y se quedó despierta hasta el amanecer, sentada en el sofá de la sala con un cuchillo de cocina en las manos. Cuando finalmente salió el sol,
se examinó el brazo donde la entidad la había tocado. Había una marca, no era un moretón o una quemadura, era algo completamente diferente, una línea irregular que corría desde su muñeca hasta su codo, como si alguien hubiera dibujado en su piel con tinta invisible que ahora se estaba haciendo visible. La marca era de un color gris plateado, y cuando Elena la tocaba, sentía un entumecimiento extraño, como si esa parte de su brazo no le perteneciera completamente. Elena llamó a un médico, pero el doctor no pudo explicar la marca. No parecía ser una reacción alérgica, ni una infección, ni ninguna condición dermatológica conocida. Le recetó una crema antihistamínica y le sugirió que podría ser estrés manifestándose de manera física, pero Elena sabía que no era estrés. Durante los siguientes días, Elena trató de convencerse de que había sido una pesadilla especialmente vívida. Cambió las sábanas, limpió profundamente todo el departamento, incluso quemó incienso para limpiar las energías, algo que nunca había creído pero que ahora le parecía una precaución sensata. Por una semana, las cosas parecieron volver a la normalidad. Elena dormía con todas las luces encendidas, pero dormía. La marca en su brazo comenzó a desvanecerse lentamente, aunque nunca desapareció completamente. Fue cuando empezó a relajarse que la silueta regresó. Esta vez Elena no se despertó gradualmente. Un momento estaba profundamente dormida, y al siguiente estaba completamente alerta, con todos sus sentidos en máxima atención. Sabía, sin siquiera mirar, que la entidad estaba allí, pero esta vez era diferente. Esta vez la silueta no estaba al pie de la cama, esta vez estaba acostada junto a ella. Elena sintió el peso del cuerpo hundiéndose en el colchón a su lado. Podía sentir el frío radiando desde la presencia como si fuera un bloque de hielo, con forma humana. No se atrevía a moverse, no se atrevía ni siquiera a respirar de manera audible. La silueta se acercó más. Elena sintió algo que podría haber sido un brazo deslizándose alrededor de su cintura. El contacto era exactamente como la vez anterior, frío viscoso que se adhería a su piel y la entumecía al contacto. Pero esta vez la entidad no se conformó con un simple toque. La silueta la abrazó. Elena sintió como si estuviera siendo envuelta por la muerte misma. El frío se extendió por todo su cuerpo, y esa sustancia viscosa comenzó a cubrir más y más área de su piel. Elena podía sentir que se estaba convirtiendo en parte de la entidad, como si estuviera siendo absorbida lentamente por esa masa de sombras hambrientas. Pero lo más aterrador era que parte de ella no quería resistirse. Había algo seductoramente pacífico en ese abrazo frío. Era como ser acunada por la nada, liberada de todas las preocupaciones y ansiedades de la vida. Elena sintió una terrible tentación de simplemente dejarse llevar, de permitir que la silueta la llevara a donde fuera que habitaba. Fue esa tentación lo que la asustó lo suficiente como para luchar. Elena se las arregló para encender la linterna de su teléfono una vez más. La luz dispersó inmediatamente a la entidad, pero esta vez Elena pudo ver algo antes de que desapareciera completamente. Por una fracción de segundo, mientras la silueta se desvanecía, Elena vio un rostro. No era humano, pero tampoco era completamente alienígena. Era como una interpretación artística de un rostro humano, con todas las proporciones ligeramente incorrectas. Los ojos eran demasiado grandes y estaban completamente negros, sin pupilas ni iris visibles. La boca era una línea fina que se curvaba en lo que podría haber sido una sonrisa, pero que transmitía una tristeza infinita. Elena se mudó del departamento 4 veces al día siguiente. No se molestó en dar aviso previo, no trató de recuperar su depósito, simplemente empacó sus pertenencias esenciales y se fue. Durmió en el sofá de una amiga durante 2 semanas hasta que encontró otro lugar. Nunca le contó a nadie la verdadera razón de su mudanza súbita. Cuando sus amigos preguntaban, Elena simplemente decía que el lugar no le había gustado. Pero, a veces, en las madrugadas cuando no puede dormir, Elena siente un frío familiar extenderse por su espalda, y cuando se mira en el espejo del baño, jura que la marca plateada en su brazo se ve un poco más brillante, un poco más definida, como
si algo todavía la estuviera reclamando, como si el abrazo de esa madrugada hubiera sido solo el comienzo. Tercera historias. El Hospital de las Voces Perdidas. El Hospital General San Rafael había cerrado sus puertas oficialmente en 2019, víctima de recortes presupuestarios y una nueva política de centralización médica. Pero los edificios no mueren de la misma manera que las personas. No se van simplemente porque ya no los necesitemos. Se quedan allí, como cáscaras vacías llenas de los ecos de todo lo que alguna vez fueron. Carlos Mendoza había trabajado como guardia de seguridad durante los últimos 3 años de operación del hospital. Conocía cada pasillo, cada habitación, cada rincón de esos 5 pisos de concreto y dolor. Había visto nacer a cientos de bebés, había consolado a familias en duelo, había caminado por esos pasillos durante incontables noches silenciosas. Cuando le ofrecieron el trabajo de vigilante nocturno para la propiedad clausurada, Carlos aceptó sin dudar. El pago era excelente, suspiciosamente excelente para un trabajo que básicamente consistía en asegurarse de que los vagabundos no entraran a buscar refugio o que los vándalos no destrozaran lo que quedaba del equipo médico. Era un trabajo solitario, pero Carlos había desarrollado una relación extraña con el edificio vacío. Era como cuidar a un viejo amigo que había caído en desgracia. Durante los primeros meses, el trabajo fue exactamente lo que Carlos esperaba. Caminaba por los pasillos con una linterna potente, revisaba las entradas principales, se aseguraba de que las ventanas de la planta baja estuvieran aseguradas. A veces encontraba evidencia de que alguien había tratado de entrar una ventana forzada, grafiti fresco en las paredes exteriores, pero nunca se encontró con intrusos reales. El edificio estaba lleno de sonidos, por supuesto. Los hospitales abandonados son como orquestas fantasma. Cada viento que pasa por las ventanas rotas se convierte en un gemido. Cada tubo que se contrae por el frío nocturno suena como un suspiro. Cada rata que corre por los ductos de ventilación se amplifica hasta sonar como pasos humanos. Carlos había aprendido a distinguir entre los sonidos naturales del edificio y las señales reales de problemas. Pero después de 6 meses, los sonidos comenzaron a cambiar. Al principio, Carlos pensó que su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Después de todo, pasar 8 horas cada noche en un hospital abandonado no era exactamente la actividad más saludable mentalmente. Pero los nuevos sonidos eran demasiado específicos, demasiado deliberados como para ser productos de su imaginación. Eran voces, no conversaciones claras o gritos reconocibles. Eran murmullos distantes, como si hubiera gente hablando en susurros al final de pasillos largos. Carlos siguió los sonidos más de una vez, caminando hacia donde parecían originar, pero siempre se desvanecían justo antes de que pudiera localizar su fuente exacta. Lo que más lo perturbaba era que las voces sonaban familiares. Carlos había trabajado en el hospital durante años. Había conocido a doctores, enfermeras, pacientes, familias, y estas voces sonaban como las personas que había conocido. No podía estar seguro, los murmullos eran demasiado indistintos, pero había algo en el tono, en el ritmo de las palabras, que le recordaba a conversaciones que había escuchado cuando el hospital estaba en funcionamiento. Carlos comenzó a llevar una grabadora digital a sus rondas nocturnas. Si realmente estaba escuchando voces, quería tener evidencia, pero cada vez que trataba de grabar los murmullos, la grabadora solo capturaba silencio. Era como si las voces existieran en una frecuencia que la tecnología no podía detectar, pero que sus oídos humanos sí podían percibir. Fue durante la 7ª semana cuando Carlos escuchó su nombre. Estaba revisando el 3er piso, el área donde solían estar las habitaciones de cuidados intensivos, cuando escuchó una voz clara y distinta que lo llamaba desde el final del pasillo. Carlos, Carlos, ven acá. Carlos se quedó helado. La voz era inconfundiblemente la de la doctora Patricia Morales, la jefa de cardiología que había trabajado en el hospital durante 15 años antes de su cierre. Carlos la había conocido bien. Era una mujer amable que siempre tenía tiempo para charlar con el personal de seguridad. Pero la doctora Morales había muerto en un accidente automovilístico 8 meses después del cierre del hospital. Carlos,
Dirigió su linterna hacia el final del pasillo. No había nadie allí, por supuesto, solo las puertas abiertas de las habitaciones vacías, como bocas negras que bostezaban en la oscuridad. ¿Doctora Morales?, llamó Carlos, sintiéndose ridículo pero incapaz de resistir la compulsión de responder. Estoy en la 312. Vino la respuesta, clara como el cristal. Necesito que vengas. Es importante. Carlos sabía que debía dar media vuelta y alejarse. Sabía que las personas muertas no llamaban a los vivos desde habitaciones de hospital abandonadas, pero también sabía que había reconocido esa voz, y que algo en el tono sugería urgencia real. Caminó lentamente por el pasillo hacia la habitación 312. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior venía un resplandor suave, como si hubiera una lámpara encendida. Pero Carlos sabía que la electricidad del hospital había sido cortada meses atrás. Solo las luces de emergencia que funcionaban con baterías seguían operativas, y esas estaban solo en las escaleras principales. Carlos empujó la puerta y entró a la habitación. La habitación estaba vacía, por supuesto. No había muebles, no había equipos médicos, no había fuente de luz, pero Carlos podía jurar que había visto ese resplandor desde el pasillo, y ahora, parado en el centro de la habitación vacía, podía sentir que no estaba solo. «Doctora», llamó Carlos en voz baja. «Aquí», vino la respuesta desde algún lugar que parecía estar justo detrás de él. Carlos se giró, pero no había nadie allí. La habitación estaba completamente vacía, iluminada solo por el haz de su linterna que temblaba ligeramente en sus manos no del todo firmes. «¿Dónde está usted, doctora?». Esta vez no hubo respuesta verbal. En lugar de eso, Carlos escuchó otro sonido, el pitido distintivo de un monitor cardíaco. Era un sonido que había escuchado miles de veces durante sus años de trabajo en el hospital. El pulso electrónico constante que indicaba que un corazón seguía latiendo. Pero no había monitores en la habitación, no había electricidad, y sin embargo, el pitido continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, como si el corazón que monitoreaba estuviera entrando en crisis. Carlos se dirigió hacia la puerta, pero ésta se cerró sola justo antes de que pudiera alcanzarla. El pestillo no solo se cerró. Carlos escuchó claramente el sonido de una cerradura siendo accionada desde el exterior. Trató de abrir la puerta, pero la manija no se movía. Estaba completamente bloqueada, como si alguien la estuviera sosteniendo desde el otro lado. El pitido del monitor cardíaco se aceleró hasta convertirse en un sonido casi continuo, y luego cambió al tono plano y prolongado que indicaba que el corazón había dejado de latir. En el silencio que siguió, Carlos escuchó algo que hizo que cada cabello de su cuerpo se erizara: el sonido de pasos acercándose por el pasillo del otro lado de la puerta. Pero estos no eran pasos normales, eran el sonido característico de los zapatos médicos con suela de goma caminando por pisos de linóleo, acompañados por el ruido familiar de una bata médica rozando contra las piernas. Carlos había escuchado esos sonidos miles de veces. Era el sonido de un doctor caminando por los pasillos del hospital. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta. «Carlos», vino la voz de la doctora Morales una vez más, pero esta vez sonaba diferente. Había algo extraño en el tono, algo que no era del todo humano. Era como si alguien estuviera imitando la voz de la doctora Morales, pero no hubiera captado todas las sutilezas correctamente. «Abre la puerta, Carlos, tengo que mostrarte algo». Carlos se alejó de la puerta, presionando su espalda contra la ventana del otro lado de la habitación. «La puerta está cerrada», dijo. «No puedo abrirla». «Claro que puedes», vino la respuesta. «Solo tienes que girar la manija». Carlos miró la manija de la puerta. Ahora parecía estar en posición desbloqueada, como si nunca hubiera estado cerrada, pero Carlos estaba seguro de haberla intentado abrir segundos antes. «No quiero abrir la puerta», dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Hubo una pausa larga, y cuando la voz habló de nuevo, ya no sonaba en absoluto como la doctora Morales. Era algo completamente diferente, algo que solo estaba usando la memoria de la voz de la doctora como una máscara. «Entonces vendré a ti», dijo la cosa del otro lado de la puerta.
Carlos vio con horror cómo algo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Al principio pensó que era humo, pero mientras observaba, se dio cuenta de que tenía una consistencia diferente. Era como una niebla espesa y oscura que se movía con propósito, extendiéndose por el piso de la habitación como agua negra. La niebla comenzó a tomar forma. Carlos observó, paralizado por el terror, mientras la sustancia se condensaba y se alzaba del suelo. Era como ver una escultura siendo formada por manos invisibles, pero hecha de sombras líquidas en lugar de arcilla. La forma que emergió era vagamente humana, del tamaño aproximado de una persona, pero todas las proporciones estaban ligeramente incorrectas. La entidad tenía brazos demasiado largos que se extendían hasta el suelo, piernas que parecían ser más articulaciones de las que debería tener cualquier extremidad humana, y una cabeza que era simplemente una esfera lisa, sin rasgos faciales distinguibles. Pero a pesar de no tener ojos visibles, Carlos podía sentir que lo estaba mirando con una intensidad que le quemaba el alma. «Hola, Carlos», dijo la entidad con la voz de la doctora Morales. Pero ahora Carlos podía ver que la voz no venía de donde debería estar la boca de la criatura. Venía de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera hablando. Carlos trató de retroceder, pero ya estaba contra la ventana. El cristal estaba frío contra su espalda, tan frío que podía sentirlo a través de su uniforme de seguridad. «¿Qué eres?», logró preguntar. La entidad inclinó su cabeza sin rasgos, considerando la pregunta. «Soy muchas cosas», dijo, y su voz cambió a la del doctor Ramírez, el anciano jefe de emergencias que había trabajado en el hospital durante 30 años. «Soy todos los que se fueron, todos los que se quedaron». La voz cambió de nuevo, esta vez a la de Elena Gutiérrez, una enfermera que Carlos había conocido bien. «¿No nos recuerdas, Carlos? Trabajamos juntos durante tanto tiempo». Y luego otra voz, y otra, y otra. La entidad parecía tener acceso a las voces de todas las personas que habían trabajado en el hospital alguna vez. Doctores, enfermeras, técnicos, personal de limpieza, administradores. Cada voz era perfecta, cada entonación exactamente como Carlos las recordaba, pero había algo horriblemente equivocado en la manera en que las voces se superponían unas con otras, creando una cacofonía de conversaciones que había tenido con esas personas durante años. Era como si la entidad fuera un archivo corrupto de todos los intercambios humanos que habían ocurrido en ese lugar. «¿Qué quieres?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «Quiero que te quedes», dijeron todas las voces al unísono, creando un coro discordante que hizo que Carlos se estremeciera. «Quiero que seas parte de nosotros, como nosotros somos parte de este lugar». La entidad comenzó a moverse hacia Carlos. No caminaba exactamente, era más como si se deslizara por el suelo, sus extremidades moviéndose en patrones que no seguían ninguna lógica anatómica conocida. Mientras se acercaba, Carlos pudo ver que su superficie no era sólida, era como mirar agua negra en movimiento, con formas que se formaban y se disolvían constantemente en su interior. Y en esas formas, Carlos comenzó a ver rostros de todas las personas cuyas voces había estado usando la entidad. No eran claros, sino como reflejos distorsionados en agua oscura, pero Carlos podía reconocerlos. La doctora Morales estaba allí, sus rasgos apareciendo y desapareciendo en la superficie de la criatura. El doctor Ramírez se manifestó por un momento, su expresión atrapada en una mueca de dolor eterno. Elena Gutiérrez lo miró con ojos que suplicaban ayuda antes de disolverse de nuevo en la masa amorfa. «Todas las personas que trabajaron aquí, durante años», dijo la entidad con la voz de Carlos mismo, una voz que había grabado de alguna conversación que había tenido en el hospital. «Todas dejaron algo de sí mismas en este lugar, y cuando se fueron, esas partes se quedaron atrás, se acumularon, se condensaron, se volvieron algo nuevo». Carlos se dio cuenta de que estaba viendo el resultado de décadas de vida humana concentrada en un solo lugar. Todo el dolor, toda la esperanza, todo el miedo, toda la alegría que había pasado por esas habitaciones se había cristalizado en algo que ya no era completamente humano,
pero que tampoco era totalmente alienígena. No quiero quedarme, dijo Carlos. Pero ya te estás quedando, respondió la entidad con su propia voz. Cada noche que vienes aquí, dejas un poco más de ti mismo, y pronto, esa parte será lo suficientemente grande como para quedarse permanentemente. Carlos sintió un frío terrible extendiéndose por su pecho mientras se daba cuenta de que la entidad tenía razón. Durante las últimas semanas, había comenzado a sentirse extrañamente apegado al hospital abandonado. Había comenzado a experimentar una resistencia extraña a irse al final de su turno. A veces se había quedado más tiempo del necesario, caminando por los pasillos sin ningún propósito real. La entidad extendió uno de sus brazos, imposiblemente largos, hacia Carlos. «Será mejor si no luchas», dijo con la voz de todos a la vez. «El proceso es más fácil si te relajas». Carlos sintió los dedos de la criatura tocando su pecho. Era exactamente como había descrito Elena en su encuentro, un frío viscoso que se adhería a la piel y la entumecía al contacto. Pero había algo más. Carlos podía sentir que algo estaba siendo extraído de él, algo esencial que no sabía cómo nombrar. Fue entonces cuando Carlos recordó algo que llevaba en su cinturón, una radio de emergencia con linterna incorporada. Sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, Carlos arrancó la radio de su cinturón y activó la linterna más potente que tenía. El haz de luz cortó la oscuridad como una espada blanca, iluminando la entidad de lleno. El efecto fue inmediato y dramático. La criatura se retrajo como si la luz fuera ácido, emitiendo un sonido que era una mezcla horrible de todas las voces que había estado usando, todas gritando al mismo tiempo en agonía. Su forma comenzó a disolverse, perdiendo cohesión como humo dispersándose en el viento. Pero antes de desaparecer completamente, la entidad habló una última vez, usando la voz de Carlos mismo. «No puedes irte para siempre. Este lugar te conoce ahora, te está esperando». Carlos no esperó a ver si la entidad se reformaría. Corrió hacia la puerta, que ahora se abría fácilmente, y salió al pasillo. Mantuvo la linterna encendida mientras corría hacia las escaleras, iluminando cada sombra que podría esconder a la criatura. Llegó a la salida principal y se encontró con que la puerta estaba cerrada. Las llaves estaban en su bolsillo, pero sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos abrir la cerradura. Mientras luchaba con las llaves, podía escuchar voces llamándolo desde los pisos superiores del hospital. Voces que conocía, voces que lo llamaban por su nombre, voces que le suplicaban que regresara. Carlos finalmente logró abrir la puerta y salió al aire nocturno. Corrió hasta su carro y condujo directo a su casa, sin mirar una sola vez por el espejo retrovisor. Al día siguiente, Carlos renunció a su trabajo por teléfono. Nunca regresó al Hospital General San Rafael para recoger sus pertenencias personales que había dejado en la oficina de seguridad. Durante las siguientes semanas, Carlos trató de encontrar otro trabajo de vigilancia nocturna, pero algo había cambiado en él. No podía tolerar estar solo en edificios vacíos. Cada sombra parecía esconder formas que se movían. Cada sonido inexplicado lo hacía saltar. Finalmente consiguió trabajo en un supermercado, un turno diurno rodeado de gente y actividad constante, pero a veces, en las noches cuando no puede dormir, Carlos escucha voces susurrando su nombre, voces familiares que lo llaman desde algún lugar distante, prometiéndole que hay un lugar esperándolo, un lugar donde puede reunirse con todos los amigos que había hecho durante años de trabajo nocturno. Y la parte más aterradora es que, a medida que pasan las semanas, esas voces se vuelven cada vez más difíciles de resistir. Carlos sabe que eventualmente regresará al Hospital General San Rafael, no porque quiera, sino porque una parte de él ya se quedó allí, esperando. Y esa parte está creciendo cada día. Epílogo. Las conexiones invisibles. Lo que Miguel, Elena y Carlos no sabían, lo que no podían saber, era que sus encuentros no habían sido coincidencias aisladas. En una oficina discreta en el centro de la Ciudad de México, la doctora Isabel Herrera había estado recopilando testimonios, como los suyos, durante más de una década. Era una parapsicóloga que había perdido su credibilidad académica años atrás por insistir en que ciertos fenómenos no podían explicarse con la ciencia convencional.
Ahora trabajaba de manera independiente, documentando casos que las autoridades preferían ignorar. Su archivo contenía cientos de testimonios similares, encuentros con entidades que no parecían ser humanas, pero que interactuaban con las personas de maneras específicas y repetibles. Después de años de análisis, la doctora Herrera había comenzado a ver patrones que la inquietaban profundamente. Las entidades no parecían ser aleatorias, tenían comportamientos consistentes, como si siguieran reglas que los humanos no entendían. Y lo más perturbador, parecían estar aprendiendo. Los primeros casos que había documentado en los años 90 mostraban entidades que eran casi completamente pasivas. Observaban, ocasionalmente tocaban, pero rara vez interactuaban directamente con las personas. Pero los casos más recientes mostraban una evolución clara. Las entidades estaban volviéndose más sofisticadas en sus interacciones, más capaces de comunicarse, más inteligentes. Era como si estuvieran estudiando a la humanidad, aprendiendo de cada encuentro, volviéndose gradualmente más capaces de integrarse en nuestro mundo. La doctora Herrera había trazado los encuentros en un mapa y había descubierto algo que la había hecho dejar de dormir bien por las noches. Los casos estaban ocurriendo en un patrón, no al azar, sino siguiendo líneas específicas que se extendían por todo el país, convergiendo hacia puntos centrales, y uno de esos puntos centrales estaba justo debajo de la Ciudad de México. Miguel seguía evitando el turno nocturno, pero a veces conducía por la carretera 127 durante el día. Siempre reducía la velocidad cuando pasaba por el lugar donde había visto la marca circular en el asfalto. La marca seguía allí, tan negra y perfecta como el día que la había visto por primera vez, pero ahora había algo más. Había otras marcas alrededor de la original, círculos más pequeños que parecían estar extendiéndose o actuar desde el punto central, como ondas en un estanque, o como una infección que se estaba extendiendo. Elena había tratado de retomar su vida normal, pero la marca plateada en su brazo nunca desapareció completamente. De hecho, durante las noches cuando no podía dormir, parecía brillar muy suavemente en la oscuridad, y a veces, cuando estaba completamente sola, podía sentir que algo la abrazaba, muy suavemente, como el eco distante de aquella presencia en su cama. Lo más perturbador era que ya no le molestaba tanto como debería. Carlos había logrado mantenerse alejado del hospital durante 3 meses, pero las voces en su cabeza se habían vuelto más insistentes. Ya no solo eran las voces de las personas que había conocido en el hospital, ahora incluían voces que no reconocía, personas que nunca había conocido pero que hablaban de él como si lo hubieran estado esperando durante años. Una noche, mientras conducía de regreso del trabajo, Carlos se encontró automáticamente tomando la ruta que lo llevaría al Hospital General San Rafael. No había tomado una decisión consciente de ir allí, simplemente se había dirigido en esa dirección como si algo lo estuviera guiando. Se detuvo a 3 cuadras del hospital y se quedó sentado en su carro durante 1 hora, luchando contra el impulso de continuar. Podía ver las ventanas oscuras del edificio en la distancia, y juraría que una de ellas tenía una luz suave brillando en su interior, una luz que parpadeaba en un patrón específico, como si alguien estuviera enviando un mensaje en código Morse, pero Carlos no sabía código Morse, así que no podía entender qué estaba tratando de decirle la luz. No todavía. La doctora Herrera había llegado a una conclusión que la aterrorizaba más que cualquiera de los testimonios individuales que había recopilado. Las entidades no eran invasores de otro mundo, eran algo que había estado aquí todo el tiempo, algo que había evolucionado junto con la humanidad pero en una dirección completamente diferente. Y ahora, después de milenios de desarrollo paralelo, habían decidido que era hora de hacer contacto directo. El problema era que no estaban haciendo contacto como diplomáticos o conquistadores. Estaban haciendo contacto como una especie superior que había decidido que era hora de integrar a la humanidad en algo más grande, algo que los humanos no podrían entender hasta que fuera demasiado tarde para resistirse. En su último informe, que nunca sería publicado oficialmente, la doctora Herrera escribió: los encuentros están aumentando en frecuencia y sofisticación.
las entidades ya no están simplemente observando, están reclutando, y cada persona que encuentran se convierte en un puente entre su realidad y la nuestra. No sabemos cuántos puentes necesitan para completar la conexión, pero basándome en los patrones que he observado, estimo que el proceso estará completo en menos de 5 años. Cuando eso suceda, la distinción entre nosotros y ellos dejará de existir, y no estoy segura de que eso sea necesariamente algo malo. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si la próxima etapa de la evolución humana será mejor o peor que la actual? Solo sé que está llegando, guste o no, y que algunas personas ya han comenzado el proceso de transformación. La última entrada en el archivo de la doctora Herrera fue una nota escrita a mano con fecha de 3 días antes de que desapareciera. He comenzado a escuchar las voces también. Son hermosas. Me están llamando a casa. Su oficina fue encontrada, vacía, con todos sus archivos intactos pero sin señal de lucha o partida apresurada, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. En la Ciudad de México, en las noches cuando el viento sopla desde la dirección correcta, a veces puedes escuchar algo que suena como voces susurrando en la distancia, voces que te llaman por tu nombre, aunque nunca hayas estado en esa parte de la ciudad antes. Voces que te invitan a conocer algo maravilloso, algo que ha estado esperando durante mucho, mucho tiempo, y cada noche, más personas comienzan a escucharlas, más personas comienzan a seguirlas, más personas se dan cuenta de que no estamos tan solos en este mundo como pensábamos, y que tal vez eso no sea algo que debamos temer, tal vez sea algo que debamos celebrar. Al final, ¿qué es la evolución sino el proceso de convertirse en algo más de lo que eras antes? Las entidades saben esto, han estado esperando pacientemente a que nosotros también lo entendamos, y pronto, muy pronto, todos lo entenderemos, todos formaremos parte de algo más grande, algo que ha estado observando desde las sombras, aprendiendo nuestros nombres, memorizando nuestras voces, preparándose para el día en que finalmente nos reunamos con nuestros hermanos mayores en la oscuridad. Ese día está llegando, y cuando llegue, las distinciones entre la luz y la oscuridad, entre lo humano y lo otro, entre el miedo y la aceptación, simplemente dejarán de importar, porque seremos parte de algo eterno, algo que siempre ha estado allí, esperando. Fin. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que estos no son solo relatos, son documentos, testimonios de un mundo que existe paralelo al nuestro, donde las reglas que damos por sentadas no siempre se aplican. Y si mientras leías estas palabras sentiste que algo te observaba desde la periferia de tu visión, si escuchaste tu nombre susurrado en el silencio entre las frases, entonces ya es demasiado tarde para fingir que nada de esto es real, porque ellos ya te han visto, y ahora tú los has visto a ellos. Bienvenido a la siguiente fase de la evolución humana. El proceso ha comenzado.